Bienvenidos a Comics vs Charros, espacio donde estamos haciendo una recabación de la información de la humanidad antes de que todo se vaya al carajo. ¿O no? Espacio donde hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo relacionado a la cultura popular. Y si queda tiempo hablaremos de charrería. Yo soy Jim. Y en esta ocasión hablaremos un poco de mundos post-apocalípticos. Algo así como lo visto en Mad Max, la cual mencionaremos al final. Entonces empezaremos con algunos cómics. El que más popularidad ha alcanzado en los últimos años debido a la serie de televisión es The Walking Dead, de la editorial Image, escrito por Robert Kirkman y dibujado por Tony Moore, el cual fue cambiado en el número 7 por Charlie Adlard. El cómic se publicó desde octubre del 2003 hasta julio del 2019 y consta de 193 números. El universo que te plantean es que existió un apocalipsis zombie. Entonces, el giro que le da a las historias de zombies es que generalmente te muestran cómo empieza eh, la plaga y el grupo de sobrevivientes se va perdiendo uno a uno atacado por los zombies y al final pueden sobrevivir o no. En este caso, el protagonista, que es Rick Grimes, que es un policía de Cynthiana, Kentucky, estaba en coma, entonces despierta una vez que ya pasó la primera ola y que el mundo ya cambió. Una vez que despierta desconcertado, no sabe qué está pasando, no sabe por qué no hay nadie en el hospital donde él está. Descubre a estos seres que le llaman caminantes, por eso el nombre de la serie de Walking Dead, porque si no me equivoco, la palabra zombie como tal la tiene registrada Marvel, en este caso ya sería Disney, por eso usan un nombre distinto para referirse a ellos. Y aquí Rick debe de, en primera instancia, encontrar a su familia y una vez que la encuentra, su principal objetivo es mantenerlos con vida. Sin embargo, al ser un comisario de policía, acaba siendo una figura de autoridad y empieza a formar un grupo de sobrevivientes a su alrededor que siguen su liderazgo. Aquí lo interesante es que si bien por su labor como oficial de policía tenía ciertas cualidades para dirigir, es un mando que él no quiere. Él principalmente quiere salvaguardar a Lori y a Carl, que son su esposa y su hijo. Eh, gran motor de esta serie es, si bien siempre está la amenaza constante de los zombies detrás, muchas veces lo que hace que la historia avance es cuando se encuentran con otro grupo de sobrevivientes. Lo que te plantea la serie es que esos sobrevivientes tuvieron que hacer la mayoría de las veces cosas terribles para seguir adelante, entonces han dejado atrás su humanidad. Y si bien los caminantes son un peligro constante, el verdadero mal ya son otros humanos. Encarnado principalmente por dos personajes que aparecen posteriormente. En primera instancia está el gobernador, que si bien muestra una cara amigable, por detrás es alguien bastante sádico. Y conforme avanza la historia encuentran a otro tipo llamado Negan, que él sí no esconde detrás de una cara amigable sus verdaderas intenciones. Él ya parece estar adaptado a esta nueva realidad y decide aprovecharlo al máximo para su beneficio y para su placer. Conforme van avanzando, se encuentran con otros grupos y aquí el principal problema narrativo, a mi parecer, es que si bien la frescura que hay en los primeros números se agota relativamente rápido, estoy hablando como a mitad de la serie, porque se vuelve un poco cíclico el cómo encuentran un lugar donde asentarse, llegan externos, esos externos los atacan, tienen que huir de ese lugar,
y hay una fusión de grupos entre los externos que son de buen corazón y el grupo nuclear que ya tenía Rick. Se mudan, entonces una vez más encuentran un nuevo asentamiento, hay otros grupos, se enfrentan y tienen que ir sobreviviendo, se fusionan y demás. Visualmente es un cómic bastante interesante porque eh, es en blanco y negro, lo cual no es muy común en el cómic americano. Y si bien pareciera un poco cíclico, sí tiene ahí detalles que a resaltar. De entrada, fuera de Rick, casi nadie es seguro que tenga la supervivencia asegurada. Entonces, sí hay varias muertes ahí significativas que si bien es común que haya muertes, no por eso dejan de ser importantes. No solo mueren, no solo mueren, digamos que extras o personajes secundarios. Muchas veces hay un sacrificio de algún personaje importante, el cual a lo largo de la historia pues pasa a ser familia. Entonces sí son muertes dolorosas que te recuerda que están en un mundo peligroso, que si bien conforme van evolucionando, van domando a esta especie de nueva amenaza, y siempre está latente y siempre queda este miedo de ser convertido en un caminante. Y otro de los detalles que también cabe recalcar es que Rick, conforme tiene que ir sobreviviendo, también se va haciendo de este modo. Ahí, bueno, en general, hablando un poco con spoilers, hay un llega un momento en que se enfrentan contra caníbales y pareciera que va a ser un enfrentamiento duro, ya que alguien que decidió convertirse a canibalismo pues, pareciera que ya perdió completamente su humanidad. Sin embargo, el grupo de Rick los vence fácilmente, simplemente eh, como tienen armas, los rodean, les disparan y los matan casi casi a sangre fría. Y Rick le dice es que nosotros no los conocemos, pues ustedes no nos conocen y no sabemos lo que hemos tenido que hacer para sobrevivir. Entonces, ya que sean caníbales, realmente es irrelevante y si son personas que ya perdieron la humanidad, no tiene caso buscar su salvación. Entonces, tiene ciertas escenas crudas que lo hace bastante interesante. Y se ha acabado convirtiendo en un fenómeno casi global debido a la serie, que si bien la serie en lo personal siento que pierde un poco el ritmo dramático, en general es casi la estructura de los episodios es muy similar. Resuelven cómo quedó el episodio anterior, tienen largos periodos en los que pareciera no pasar nada y casi en los últimos 10 minutos de la serie alguien comete un error que hace que los zombies los vuelvan a atacar. Entonces queda en suspenso qué va a pasar y te engancha para que sepas cómo van a sobrevivir. Y otro de los cambios es que mucho del liderazgo de Rick se ve menguado, se ve dividido porque en la serie introdujeron un personaje llamado Darryl que acabó quitándole protagonismo y acabó siendo un personaje ahí un poco más carismático o hasta más identificable con el público que el mismo Rick. Ya pasando a otra historieta está The Last Man o Y, The Last Man o Y, El Último Hombre, depende de su combinación de idiomas que quieran hacer. Esta es de Vértigo. Vértigo es la línea para adultos de DC Comics. Fue escrita por Brian K. Vaughan y dibujada por Pia Guerra. Se publicó de septiembre del 2002 a enero del 2008. El mundo posapocalíptico que plantean aquí es bastante original. Eh, mm, Conforme avanza la historia, te vas enterando de posibles razones de por qué sucedió, pero llega un punto en que de la nada toda ser vivo que tiene el cromosoma Y, es decir, básicamente todos los mamíferos machos, mueren instantáneamente, dejando únicamente con vida, o al menos pareciera ser el único sobreviviente, un joven llamado Jodick Brown y su mascota, que es un changuito
que está entrenando para ayudar a personas discapacitadas. El changuito se llama Ampersand. Y para descubrir este misterio y para, en teoría, el objetivo de la historia es llevar a Yorick a una instalación científica para saber por qué sobrevivió y ver si se puede replicar para que la humanidad no desaparezca. Es acompañado por la agente 355, que se supone que es de una fuerza secreta del gobierno de Estados Unidos, y por la doctora Mann, que es una científica especializada en clonación. Aquí mucho del motor de Jodie, que es encontrar a su novia Beth, la cual se encontraba de vacaciones en Australia. Entonces, eh, fuera de que tener que salvar a la humanidad, que es un peso que Jodie nunca pidió, él lo que quiere es encontrar a Beth. Aquí, más allá del mundo apocalíptico que plantea, sí hay una fuerte crítica social en función de los roles que hay en la humanidad en cuestión de género. De lo que plantea es que básicamente casi todos los vuelos comerciales acabaron cayendo a tierra. Entonces, aún fueran mujeres las que iban en el vuelo, no sobrevivieron, ya que un gran porcentaje de los pilotos son hombres. Te dice que muchas de las autopistas quedaron inutilizables, ya que la mayoría de los conductores eran hombres. Entonces, poco a poco las mujeres van buscando la forma de sobrevivir. Y aparte, ahí hay ciertos grupos que como que pierden la razón y se acaban volviendo grupos paramilitares que están a favor de que hayan desaparecido los hombres. Entonces atacan a todos aquellos que quieran buscar una forma de recuperarlas. Por ahí se ve el gobierno, las fuerzas militares israelíes involucradas. Hay personajes bien interesantes como eh, lo último de los astronautas que sobrevivieron y qué pasó ahí. Entonces, la historia principalmente es un viaje de Yorick tratando de llegar a esta instalación científica, pero conforme se van encontrando con gente y van viendo cómo el mundo ha ido cambiando, también su misión cambia un poco. Buscan ayudar a la gente con la que se van cruzando, y todo esto planteado en un universo donde básicamente ya todo se fue al diablo, pero aún existe humanidad, aunque queda esta duda de si ya no hay hombres para reproducirse, qué es lo que va a pasar. Entonces te engloba este ambiente de desconcierto por no saber qué pasó, y a la vez este temor de ser la última generación de la humanidad. El dibujo, si bien no es muy característico, queda muy bien para la historia que están contando. Es un poco parco, es un poco, si bien no tan detallado, tampoco es tan abstracto. O sea, queda en medio y funciona muy bien para que la historia no sea tan grotesca o tan exagerada, sino se centra un poco más en lo que está pasando, en la acción, en los hechos, y no tanto en el gore, no tanto en el shock, no tanto en lo impresionable. Entonces es un cómic muy recomendable, tiene 60 números y vale mucho la pena leerlo. Te das cuenta de por qué sobrevive Yorick, te das cuenta de qué fuerzas militares, políticas y demás siguen por ahí. Entonces tiene unos giros muy interesantes, y el protagonista es muy curioso, ya que si bien por ejemplo, en The Walking Dead el protagonista pues es un policía y tiene cierto conocimiento y tiene liderazgo, y al momento de luchar pues sabe usar armas o sabe usar técnicas policíacas, el mérito de Yorick es que era un escapista. Entonces, algunas veces llegas a ver que utiliza sus habilidades, pero en general la agente 355 es la que lo mantiene con vida, y muchas veces si no fuera por ella y su entrenamiento y su astucia, Yorick no sobreviviría y el cómic se acabaría. Entonces es curioso ver cómo el protagonista, a pesar de ser tan importante para que la historia avance, a veces es un lastre o a veces les complica las cosas por este afán de encontrar a Beth y por realmente ser un poco inútil para cualquier otra situación.
Y en tercer lugar, el que quiero comentar, si bien ya nos vamos al otro lado del mundo, es Shingeki no Kyojin o Ataque al Titán o Titán de Ataque o Ataque a los Titanes, como lo quieran traducir. Este es de Hajime Isayama, publicado por la Shonen Magazine Comics y se publicó por primera vez en septiembre de 2009 y ya lleva 32 volúmenes y sigue en publicación. Aquí el mundo que te plantea, si bien pareciera no tan destruido o no tan apocalíptico como los dos anteriores, bueno, The Walking Dead digamos que tiene un mes que el mundo se fue al diablo y de ahí lo tomas y The Last Man básicamente es desde el momento en que se va al diablo. En Ataque al Titán ya te plantean que llevan un par de siglos así. No saben de dónde llegaron estos titanes, pero lo que sí saben es que devoran humanos. El mundo que plantean es como técnicamente la última ciudad de la humanidad, o al menos eso es lo que ellos creen. Y está dividida, es una ciudad circular eh, que está dividida por murallas. Conforme más al centro de la ciudad estás, más protegido por murallas estás. Son tres las murallas principales y hay unos ahí distribuidos ciertos poblados que están hechos para que los titanes se concentren ahí y en caso de ataque sea más fácil que rompan esas ciudades como satélite. El protagonista es Eren Jaeger, el cual tiene la ilusión de salir más allá de las murallas y conocer el mundo. Sin embargo, su infancia y su ilusión termina cuando los titanes atacan donde vive y devoran a su mamá. Entonces su ilusión de conocer el mundo evoluciona al afán de acabar y destruir a todos los titanes. Eh, si bien pareciera ser una serie donde está centrada en la supervivencia de la humanidad y tratar de vencer a estos titanes, evoluciona de una manera muy interesante a volverse un drama ahí político-social. Te das cuenta que no son los únicos humanos que existen, entonces eh, tal vez el resto del mundo no se encuentra en una situación tan desesperada como los habitantes de las murallas. Eh, Tiene ahí un componente muy característico que en general no solo es de la serie, sino de la cultura japonesa en cuestión de narrativa que les da un atributo muy específico a sus personajes. En este caso es ay, el dispositivo de maniobras tridimensionales, el cual le sirve para poderse desplazar más rápido y en ese caso poder vencer a los titanes, que su única debilidad es detrás del cuello, un pequeño cuadro en donde si los cortan no se regeneran y los pueden vencer. Entonces tiene este agregado mientras mejor seas utilizando este dispositivo, mejor eres como soldado ayudando a la humanidad, lo cual hace que la animación de la acción sea muy dinámica al conjugar estos movimientos y estas estrategias en contra de los titanes. También, al igual que The Walking Dead, no teme en acabar con personajes que parecieran principales. Eh, Tiene muchas muertes, las cuales son significativas, entonces busca también con esto mantenerte enfocado en que el mundo en el que estás es un mundo muy peligroso y que en cualquier momento cualquiera puede morir. Eso lo mantiene real. Y conforme va evolucionando, ya, insisto, trae ahí unos temas de racismo, temas políticos, hace que el mundo crezca y más allá de la visión de ser un grupo por sobrevivir, te plantea cosas más elaboradas y hace una evolución ahí muy muy loca. En cuestión de dibujo, en lo personal no me agrada tanto el del manga. Creo que un fallo que tiene es que su diseño de personajes, al no existir color,
no hay mucha diferencia entre varios personajes, entonces llega un momento en que te pierdes cuando estás leyendo. El mérito son las escenas de acción cuando se enfrentan a los titanes o cuando titanes se enfrentan entre sí. Los dibujos son muy dinámicos y cuenta con una fantástica adaptación al anime en la cual corrigen mucho de estos problemas estéticos que tiene el manga y aparte las escenas de acción se ven fantásticas. Creo que eso fue el gran gancho que hizo que mucha gente siguiera esta serie y ya con la historia fantástica hizo que se volviera un referente del anime. Y bueno, ya centrándonos en las dos grandes y regresando al cómic de Estados Unidos, por un lado en estos mundos apocalípticos en Marvel sí hay varios. Me voy a centrar en uno, pero quiero recalcar que X-Men principalmente tiene este tipo de escenarios. El primero que mostraron fue en un par de números, que es una historia que hasta hoy tiene repercusiones en el sentido de que muchas versiones alternativas vienen de ahí y que inclusive el argumento se tomó para una de las películas de X-Men. Estoy hablando de Días de Futuros Pasados. Rápido, el argumento es que la iniciativa del gobierno de Estados Unidos para mantener a los mutantes funcionó, entonces le dieron mucho poder a los centinelas. Los centinelas evolucionaron de tal modo que ya controlan todo el país. Entonces es una pesadilla militar donde los mutantes viven en unos campos de concentración y los centinelas patrullan las calles. En caso de encontrar un mutante, pues será capturado y remitido a estos lugares. Y el otro mundo que plantean ya fue por los 90, que es el mundo de Apocalipsis. Acá Legión, que es hijo de Javier, utiliza sus poderes para viajar en el tiempo y acaba con la vida de Javier, provocando un mundo donde él no existe. Eso hace que los X-Men no existan y no puedan hacerle cara a Apocalipsis, que es un mutante muy poderoso del cual hablamos hace ya algunos episodios con Escartín. Ahí les recomiendo que lo vean ese episodio. Entonces Apocalipsis acaba dominando el mundo y él cree ciegamente en la ley del más fuerte. Entonces te plantea este mundo donde muchos personajes clásicos son versiones grotescas que crecieron en este mundo más agresivo. Y ahí creo que son las dos versiones de futuros apocalípticos, pero más similar a lo que hay de Walking Dead o más similar a lo que hay en Ya el último hombre. Creo que está Old Man Logan, que fue escrita por Mark Millar y dibujada por Steve McNiven. Se publicó en junio de 2008 en los números de Wolverine desde el 66 al 72 y terminó en Wolverine Giant Size Old Man Logan. Acá el mundo que te plantean es uno donde los villanos se dan cuenta que son más que los héroes y deciden organizarse para hacer un ataque conjunto en contra de los héroes. Esto provoca que ya básicamente no exista ningún héroe como lo conocemos en Marvel. Y el territorio de Estados Unidos está dividido entre el Kingpin, entre Hulk, el cual básicamente al no poder vencerlo los villanos le dieron una porción de territorio y hicieron digamos que las paces con él y Hulk se acabó volviendo medio loco y procreando con She-Hulk, la cual es su prima, lo cual Monterrey. Entonces estos personajes tiene ahí muchos hijos y es medio grotesco y busca la supervivencia de la raza de Hulk. Tienes el territorio controlado por Kingpin, el territorio controlado por Doom, el territorio controlado por Red Skull. Entonces, aquí spoilers. Vencen a Wolverine utilizando a Mysterio, el villano de Spider-Man. Le hacen creer que se está enfrentando contra otros villanos, pero realmente son sus mismos compañeros de los X-Men a los que enfrenta. Entonces, al vencerlos y acabar con ellos, se da cuenta del mal que hizo. Se va a unas vías del tren, deja que un tren pase por encima de él. Entonces jura no olvidar ese dolor que acaba de vivir de entre la muerte de sus compañeros y el dolor físico. Decide abandonar el manto de Wolverine y se dedica a ser Logan.
vive en una granja en el territorio de Hulk y trata de pasar los días pagando las cuotas que cada vez son más excesivas y abusivas que piden los Hulk para el clan de Hulk para intentar ayudar a su familia. Se acaba embarcando en un viaje donde Clint Barton, que es Hawkeye, le ofrece mucho dinero y conforme van viajando, Hawkeye le cuenta que los otros villanos no lo vieron como una verdadera amenaza y por eso lo dejaron vivir y que tiene un plan porque hay un contacto en Washington donde todavía hay suero del super soldado y si logra reclutar la suficiente cantidad de gente que todavía quiera hacer lo correcto, eh, pueden recuperar los territorios y regresar a un mundo antes de que los villanos lo controlaran. Entonces eh, es una especie de road trip ahí con Hawkeye, pero te deja ver destellos de este mundo ya corrompido. Hay personajes como la hija de Spider-Man, que si bien esperas que mantenga esto de un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, por ahí te muestra que ya está adaptada a este mundo y que también busca cierto poder. Te muestran llanuras donde Venom infectó a unos dinosaurios y tienen que... Es como territorio ya muy salvaje. Y creo que de las imágenes más impactantes que muestran es el esqueleto de Jan Man. Ahí en una de las llanuras de Estados Unidos te dicen que murió luchando y cuando falleció ya no hubo forma de que regresara a su tamaño. Entonces queda ahí como vestigio de los héroes que cayeron, pero que ya poca gente recuerda es una historia ahí bastante impactante. Supuestamente un poco lo que fue la película de Logan está basado en este cómic. Realmente son historias completamente diferentes. El único planteamiento similar que hay es que básicamente Wolverine ya se rindió y debe regresar de retiro para una última misión. Que hay un road trip ahí en ambas, pero es una historia muy muy recomendable. Te plantea unas versiones muy obscuras del universo Marvel. Eh, Cae un poco en escenas gore y demás, aunque McNiven las dibuja de manera espectacular. Y es interesante ver cómo ante esta presión algunos sucumbieron o otros desaparecieron. Entonces, es curioso porque el personaje luego de Secret Wars lo retomaron y si bien no encaja del todo en el universo Marvel de siempre, en su línea en solitario sí tiene ahí un par de detalles. Inician que va a buscar a los responsables de cómo acabó el mundo y cómo hay un enfrentamiento ahí por hacerle ver que no es el mismo mundo y no puede castigar a alguien por algo que no ha hecho. Entonces este choque también está ahí, tiene tintes interesantes, pero creo que funciona más dentro de su historia que como un personaje del universo regular. Aquí lo curioso es que si bien desencaja su pasado, el personaje actual encaja muy bien en los X-Men al lucir más viejo que ya los nuevos mutantes o inclusive mutantes con los que él convivió. Se adapta más a la personalidad de Wolverine, que es un ser que ya lleva muchos años vivo y que es bastante malhumorado y que pareciera que los cambios o las actitudes de otras personas no son muy tolerables para él. Entonces en ese sentido encaja, pero ya en el sentido de su background tan oscuro y tan desolador no encaja tanto. Y por último, en cómics, creo que una que maneja este tipo de ambiente desolado y donde ya no hay esperanza es Batman Last Night on Earth de DC, de su línea Black Label, que busca tener historias más maduras, hecha por la magnífica dupla Scott Snyder y Greg Capullo. Son responsables básicamente de Batman desde hace como 10 años y en su repertorio cuentan con historias como Muerte a la Familia, Batman Año 1, La Corte de los Búhos. Se han demostrado que entienden a la perfección a Batman y que saben contar historias. Fue publicada en mayo del 2019 aproximadamente y
Si bien empieza muy interesante, en lo personal creo que pudieron haber explorado más este mundo ya corrompido y destruido. Y creo que no se arriesgan tanto, no se arriesgan en ver qué pasó con personajes más allá de los típicos de DC, o sea, Luthor, una versión de Superman, Wonder Woman tienen ahí cierto protagonismo, pero no se atreven a más. Tienen una versión del Joker que conforme avanza la historia te explican por qué es una cabeza en un frasco y tiene ahí ciertas interacciones con Batman, que pudo haber sido explotado de mejor manera esa interacción. Creo que se quedan cortos y en lo personal la resolución es muy rápida y un poco predecible. Pintaba para hacer una gran historia, pero creo que nada más se queda ahí como una nota. No creo que sobreviva más allá de como una nota al pie de algo que hicieron Capullo y Snyder juntos. Y habrá que ver igual y estoy siendo un poco severo con la crítica. Supongo que habrá quien sí le gustó. Y bueno, el, el, el epítome, por decirlo de algún modo, de este tipo de historias, el punto más alto de historias apocalípticas, creo que eh, lo tiene en el cine Mad Max. Muchas referencias a este universo distópico bueno, a este mundo distópico donde ya todo se fue al diablo y esta estética principalmente de Mad Max creo que ha permeado en parodias y demás para darnos una idea cuando las cosas ya se fueron al diablo. De entrada me viene a la mente el mundo de Rick and Morty, donde encuentran un mundo tipo Mad Max. El personaje fue creado por George Miller, el director y guionista. La primera película salió en 1979 y fue dirigida por Mel Gibson. Eh, Inicialmente te cuentan un mundo que está a nada de irse al diablo o acaba de irse al diablo. Debido a la escasez, no hay un virus zombie, no hay un meteorito, no hay algo más allá. Te plantea que el mismo ser humano se hizo esto. Entonces hay escasez de agua, de petróleo, de alimento. Y si bien Max en su momento era un oficial de la ley y estaba buscando mantener todavía cierto orden, en la primera entrega matan a su familia, lo que lo acaba convirtiendo en el Loco Max. Que ahí hay un juego de palabras entre el nombre del personaje, que es Max Logstevsky. Entonces Mad Max se puede referir a él o Mad Max se puede referir a Máxima Locura en general. Eh, Fueron tres películas en su momento con Mel Gibson, todas tuvieron buenas críticas, aunque la tercera ahí hubo una discusión entre la producción y el director y tal vez no quedó de la forma que él hubiera querido, pero George Miller retomó en 2015, si no me equivoco, a este personaje, ahora protagonizado por Tom Hardy, y contó una de las mejores películas de ese año. De hecho, fue la máxima ganadora de los Oscars en 2016. Estuvo nominada a 10 Oscars, ganó 6. Si bien no ganó en las categorías que llaman más la atención, como es director, como es película, como es actores principales, sí ganó básicamente en todo lo técnico. Eh, entonces eso te habla de la calidad de la película que es, de lo crudo que es y cómo en pequeños fragmentos te deja ver cómo es todo ese mundo a su alrededor. Eso es bastante interesante porque al menos Fury Road, que es esta de 2015, no se detiene tanto en contarte de dónde vienen ciertos personajes o por qué el mundo ya se encuentra así. O sea, vas directo a la acción y conforme interactúan los personajes te deja ver un poco de por qué son así, pero no se centra tanto en explicarte qué fue lo que pasó. Y creo que fuera de Old Man Logan y Last Night on Earth, en estas eh, en estas historias que he reseñado, al menos The Walking Dead no se centra tanto en saber de dónde vienen los zombies. Digamos que
tienes que ser cómplice de aceptar que existen esos zombies y de ahí aceptar lo que viene de historia. Jedi Last Man sí busca ir encontrar un motivo, Ataque al Titán busca encontrar un motivo, en Norman Logan sabes el motivo y de ahí construyes. En Last Night on Earth vas descubriendo un poco el motivo y creo que Mad Max mucho de su mérito es no contarte o no centrarse. No hay una medida, una gran misión, un objetivo en el cual puedas revertir esta situación. Es el mundo tal cual ya lo conoces y no hay forma de cambiarlo y si bien eh, puedes intentar ayudar al prójimo, también tienes que buscar sobrevivir. Entonces te plantea este universo donde ya la línea entre el bien y el mal básicamente no existan y si bien de entrada hay personajes que parecieran ser completamente villanos o que están completamente desquiciados, creo que son ya un común denominador en estos mundos donde ya todo se fue al carajo. Entonces es bastante interesante cómo enfrentarnos como espectador a este tipo de personajes y cómo eh, actuaríamos ante una situación extrema como esa. Pero bueno, y ya por último podremos hablar de mundos posapocalípticos y charrería, pero no queda tiempo. Entonces, pasemos a los comerciales de siempre. De entrada, gracias a los que nos escuchan. Si les gusta el contenido, por favor, suscríbanse, compártanlo. También nos pueden encontrar en Facebook como Comics vs Charlos, que es la página, y Comics vs Charlos, que es el grupo. Y creo que ya sería todo. Cuídense. Bye.